Pasas por un café, el café donde solían sentarse, y en ese momento crees que la amas, que cometiste un error. Pero aquí está la verdad. Lo que estás sintiendo puede no ser amor. Puede ser nostalgia, apego, miedo a lo desconocido, y distinguir una cosa de la otra cambia toda la historia. Mira tu situación. Decidieron separarse, ¿verdad? Y no porque no se amaran, sino porque lo que estaba roto no podía repararse. Y al principio fue claro, doloroso, pero claro. Pero entonces ocurre algo. Ves o vas a un lugar y escuchas una canción, hueles algo y de repente ella está ahí o él está ahí. Físicamente, no. Pero su presencia es aplastante. ¿Y sabes qué haces? Llamas o buscas su Instagram o pasas por su casa o imaginas que podrían volver. Y crees que eso es amor. Pero es algo completamente diferente. Te voy a contar una historia. Él y ella estaban juntos, llevaban 5 años y ella le fue infiel. Y después de intentar reconstruir, descubrieron que no podían, que el daño era demasiado, la confianza no volvía y se separaron limpiamente, sin dramas, y aceptaron que fue lo mejor. Pero una noche él pasó por el restaurante donde él le propuso matrimonio y en ese momento sintió que le faltaba el aire. Pasó la semana siguiente pensando en volver, en escribirle, en explicarle que todo fue un error. Se imaginó escenarios, conversaciones que arreglaban todo, momentos donde ella lo abrazaba y llegó a esta conclusión. Aún la amo, no debería de haberme ido, pero entonces hizo algo diferente y se preguntó, ¿realmente quiero volver o extraño lo familiar? Y ahí todo cambió. Aquí está lo que la neurociencia descubre, y es que cuando ves algo familiar, tu cerebro entra en un modo especial. Es como si dijera, esto lo reconozco, esto es seguro, esto es conocido, y tu memoria episódica se activa. Recuerda momentos, escenas, emociones, y aquí es donde ocurre la trampa, porque confundes esa sensación de familiaridad con amor, porque la familiaridad se siente bien, se siente segura, se siente como si fuera importante, pero es solo eso, familiaridad, y se ve así. Ves o vas al café donde se conocieron y tu cerebro dispara, recuerdo esa conversación, recuerdo esa risa, recuerdo que me sentía vivo. Y tú interpretas eso como, ¿esto significa que aún la amo? Pero en realidad significa, mi cerebro reconoce un patrón y eso se siente bien, porque todo patrón conocido se siente seguro. Tu ánima o ánimo, la versión de idealización que el otro vive en tu mente, se activa cuando ves los lugares, y Jung, que en esta proyección no ves a la persona real, él dice que ves a la persona que imaginaste, y eso es lo que extrañas, no a ella, a tu propia creación. Pero aquí viene lo más importante, lo que casi nadie menciona, y es que no solo estás de luto por la relación, estás de luto por una versión de ti. Durante años tu identidad estuvo atada a esa relación, a esa persona, a esos lugares, a esos proyectos juntos. Cuando ella estaba, tú eras su pareja, alguien que planeaba un futuro, alguien con rutinas, alguien con sentido, pero cuando se fue, todas esas cosas se desmoronan. Y ahora tienes que preguntarte, ¿quién soy sin eso? Y no solo perdiste una pareja, perdiste tus rutinas, tus proyectos, tu futuro imaginario, tu identidad que construiste dentro de esa relación. Yo lo llamaba la individuación. El proceso de descubrir quién eres realmente, sin las máscaras, sin las proyecciones, sin la otra persona definiendo quién eres. Y la ruptura fuerza eso, te empuja a hacer lo que probablemente nunca hubieras hecho, volverte real. Pero ese proceso es doloroso porque significa aceptar que la versión de ti que existe en esa relación está muerta. Y junto con ese duelo aparece algo más. Algo que probablemente no esperabas, la culpa. Y no solo culpa por lo que hiciste, también culpa por lo que no hiciste. Tu cerebro empieza a reescribir la historia, buscando un final diferente. Frases como, debí hablar más, debí luchar más, y si hubiera cambiado antes, y si fui yo el problema, y si hubiera visto las señales. Ese diálogo interno puede durar meses, a veces hasta años, y aquí está el problema, y es que tu cerebro está buscando una forma de sentir que tiene el control, porque la ruptura te hizo sentir sin control, impotente. Entonces inventas culpas. Si fue mi culpa, significa que la próxima vez puedo hacer algo diferente. Eso es un mecanismo de defensa, pero es destructivo, porque mientras estés castigándote, mientras estés reviviendo cada conversación, mientras estés imaginando formas que podrías haber arreglado todo, no estás aceptando la realidad. Y la realidad es esta: entender tus errores no significa castigarte para siempre. Eso
te va a mortificar, porque no todas las rupturas son iguales. Y aquí debo aclarar algo importante, y es que también hay rupturas donde el amor sigue existiendo, pero la relación ya no es saludable. No todas las separaciones nacen de la ausencia de amor, a veces nacen de la imposibilidad de seguir haciéndose bien. Entonces, cuando digo lo que estás sintiendo puede no ser amor, no quiero decir que el amor desapareció, para nada. Quiero decir que el amor solo no es suficiente. Y esa es una verdad más complicada, porque duele más, porque significa aceptar que a veces amas a alguien, pero no puedes estar con esa persona. Esa es la reputación más dolorosa, porque no puedes culpar al otro, solo puedes culpar a la realidad. Y aquí viene algo que casi nadie menciona, y es que la forma en que sufres una ruptura depende de tu cultura. Por ejemplo, en algunas culturas hay rituales claros, la separación se marca, se cierra, se honra el duelo. En otras, las personas esperan que sigas adelante, como si el duelo fuera algo de lo que avergonzarse. Y aquí está el problema. Cuando no hay un ritual, cuando no hay formas claras de cerrar, tu cerebro se queda esperando la resolución que nunca llega. Por eso pasas por los lugares, por eso revisas su Instagram, por eso imaginas conversaciones que nunca ocurrirán. Tu cerebro está buscando el cierre, el ritual, la forma de decir esto fue importante y ahora termina. Entonces, ¿cómo afrontas la ruptura sin confundir familiaridad con amor? Primero, honra el duelo, no solo de la relación, de la identidad que perdiste, porque lo que muere en una ruptura no es solo un amor, es una versión de ti. Créate un ritual. Puede ser escribir una carta que nunca enviarías, puede ser ir al lugar una última vez, puede ser quemar algo, donar algo, enterrar algo. La forma no importa. Lo que importa es que tu cerebro entienda. Esto fue y ahora termina. Segundo, reconoce la culpa sin castigarte. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de mis errores? Más no, ¿cómo me castigo por mis errores? Porque hay diferencias. Una es crecimiento, la otra es autolesión. Tercero, evita los lugares, cambia de ruta, no vayas al café, no pases por su calle, porque cada vez que lo haces tu cerebro se reactiva y confunde la reactivación con amor. Cuarto, distancia digital, no la busques en redes, no veas su Instagram, no intentes ser amigos. No todavía, porque mientras veas su vida, tu cerebro seguirá creando narrativas, historias, escenarios donde vuelve. Quinto, reconstruye tu identidad sin ella o sin él, porque aquí está lo brutal, y es que cuando estabas en pareja, una parte de ti desapareció, la parte que era solo tuya, y en la ruptura tienes que rescatar eso, descubrir quién eres sin alguien más, definiendo quién eres. Viktor Frankl lo sabía, el dolor puede tener significado, y ese significado viene cuando transformas el dolor en propósito. Aquí quiero conectar con los videos anteriores. En el primer video hablamos de que la infidelidad ocurre por razones, síntomas del sistema roto, características personales, patrones familiares, y en el segundo video hablamos de que si se quedan deben reconstruir desde la verdad, integrar la sombra, aceptar responsabilidad sin culpa, individuar juntos. Y este video completa la trilogía, porque si se van también necesitan verdad, la verdad de que los lugares no significan que deberían volver, de que la familiaridad no es amor, de que el duelo es un proceso necesario, de que la culpa debe transformarse en aprendizaje. Y aquí está lo importante. Tanto si se quedan como si se van, el trabajo es el mismo. Descubren quiénes son realmente, sin las máscaras, sin las proyecciones, sin confundir lo conocido con lo amado, sin castigarse por errores. Entonces, aquí está lo final. La próxima vez que pases por un lugar y sientas que la amas, haz una pausa y pregúntate, ¿la amo a ella o amo lo que ella representaba? ¿Siento amor o estoy asustado de desaparecer sin ella? ¿Quiero volver a esta relación o quiero volver a la versión de mí que existía entonces? ¿Dónde termina el aprendizaje y dónde comienza el castigo? Porque estas preguntas revelan la verdad. En la historia que contamos, él pasó por ese restaurante, sintió el dolor, sintió la culpa, pero también hizo la gran pregunta. Y descubrió que lo que extrañaba no era ella, era la promesa que representaba ese lugar y la versión de sí mismo que existía dentro de esa promesa. Y cuando aceptó esto, cuando honró el duelo, cuando dejó de castigarse, cuando pasó por ese restaurante sin creer que debería volver, algo ocurrió. Él respiró profundo y siguió caminando porque entendió algo fundamental, que lo que muere en una ruptura no es solo la relación, es la ilusión de quién eras cuando estabas con esa persona. Y cuando finalmente aceptas eso, cuando finalmente honras ese duelo, cuando dejas de culparte, puedes comenzar a construir quién realmente eres. Así que hay personas que pasan años intentando recuperar a quien perdieron.
Las que realmente cambiaron son las que se atreven a recuperar a las personas que ellos mismos dejaron de ser. Así que obsérvate, porque hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino.